Mi suegra me dijo que sin dinero nadie me querría, y descubrieron lo que pasa cuando un hombre se cansa. Nunca pensé que unas simples vacaciones terminarían revelando con tanta crudeza la verdad que yo me había negado a ver durante años. Mi nombre es David, y lo que parecía un viaje familiar para descansar y disfrutar del mar, terminó convirtiéndose en el escenario de la humillación más grande de mi vida. Todo comenzó con un comentario de mi suegra, Clara, que me arrancó de golpe la venda de los ojos. Mientras el sol nos cubría y las olas rompían suavemente en la orilla, ella se acercó con una sonrisa venenosa y, delante de todos, me dijo, «Yernito, si no fuera por tu dinero, mi hija jamás estaría contigo. Mírate, eres espantoso». Sus palabras no solo perforaron mi orgullo, sino que fueron acompañadas de la risa cómplice de Camila, mi esposa, y de Sofía, mi cuñada. En ese instante, sentí que la arena bajo mis pies se volvía inestable. El aire cálido de la playa me parecía sofocante, como si todo el mundo hubiera escuchado aquel comentario hiriente. Camila, la mujer a la que yo había entregado mis mejores años y mi corazón, no solo no me defendió, sino que se rió, como si la crueldad de su madre fuera un chiste digno de celebrar. Sofía, con esa ligereza de juventud, no se quedó atrás y terminó doblada de la risa. No eran unas palabras al azar, eran la confirmación de lo que durante mucho tiempo yo había querido ignorar. Recordé entonces cómo habían sido los primeros años con Camila. Desde que la conocí, hace 5 años, me pareció increíble que alguien como ella me prestara atención. Alta, de cabello oscuro y sedoso, ojos grandes y labios que dibujaban una sonrisa magnética. Yo, en cambio, siempre fui un hombre común, con poco pelo, barriga incipiente y rostro sin gracia. No era un modelo de revista, pero sí un trabajador responsable en una empresa de logística, con un salario estable, buenos ahorros y, lo que para ellas parecía ser lo más valioso, una casa propia. Al principio, Camila me decía que me amaba por mi bondad, por mi sentido del humor y por ser alguien en quien podía confiar. Yo quería creerle, aunque las señales de que su familia vivía obsesionada con el dinero estaban siempre presentes. Clara, su madre, hablaba constantemente de los tiempos dorados en que su exmarido les daba viajes, ropa de marca y lujos. Sofía, su hermana menor, tenía la costumbre de tratar a todos con desdén, y siempre pedía algo nuevo, como si la vida le debiera todo. Sin embargo, yo me convencía de que esas actitudes eran pasajeras y que Camila era diferente. Esa tarde en la playa fue como si todas esas dudas reprimidas cobraran forma de realidad. No era solo el insulto de Clara, ni la burla de Sofía, sino la sonrisa complaciente de Camila, quien prefirió unirse a la humillación antes que levantar la voz para defenderme. Me di cuenta, de golpe, de que había sido un ingenuo. Mi suegra tenía razón en algo, para ellas yo siempre había sido el feo con dinero. Y esa verdad amarga me quemaba más que el sol abrasador que caía sobre mi piel. A pesar de la rabia que sentía, logré contenerme unos segundos. Miré fijamente a Clara, y con voz firme le respondí, puede que yo sea feo, pero tengo dinero, y al menos no estoy sola y arruinada como usted. No me tembló la voz, aunque por dentro el corazón me golpeaba con furia. El silencio que se hizo por un momento fue tan fuerte que hasta las olas parecían haber parado. La sonrisa de Clara se borró de inmediato, Sofía abrió los ojos sorprendida y Camila dejó escapar una risita nerviosa. Yo había roto la dinámica en la que siempre fui el hombre sumiso que cargaba maletas y pagaba cuentas sin protestar. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. De pronto, sentí que algo se rompía dentro de mí. Años de soportar comentarios hirientes, insinuaciones y bromas a costa de mi aspecto, habían estallado en esa respuesta. No iba a dejar que siguieran tratándome como si fuera un cajero automático con patas. Ya no más. Clara me miró con desdén, y con voz chillona exclamó, ¡qué grosería! Después de todo lo que hemos hecho por ti, vienes a hablarme así.
La ironía me dolió. ¿Qué habían hecho por mí aparte de burlarse, aprovecharse y despreciarme? En mi mente empezaron a pasar como una película todos los momentos en los que abrí mi billetera por ellas. Los regalos que Camila pedía con voz melosa, los favores urgentes que Sofía exigía, y la renta que Clara decía no poder pagar. Recordé los bolsos de marca, las matrículas universitarias y hasta los viajes familiares que yo financié. Siempre con la ilusión de que me quisieran de verdad, siempre con la esperanza de que algún día me agradecieran. Y ahora, me decían a la cara que yo no era nada sin mi dinero. Clara intentó recuperar el control y me acusó de ser un malagradecido. Me dijo que Camila me había entregado su juventud, su belleza y su tiempo, y que yo no valoraba nada de eso. Esas palabras fueron la chispa que encendió un incendio en mi interior. Porque si algo había dado Camila, lo había recibido multiplicado: viajes, comodidades, estabilidad, y una vida que sin mí nunca habría tenido. Yo sabía que su juventud no pagaba cuentas, que su belleza no mantenía la casa, y que su tiempo siempre estuvo acompañado de mis tarjetas bancarias. En ese instante comprendí que lo único que había hecho era alimentar a 3 parásitos. No eran mi familia, nunca lo habían sido. Yo era para ellas un medio, un proveedor, alguien a quien explotar. Y al darme cuenta, un aire nuevo entró en mi pecho. Por primera vez en años sentí que estaba a punto de recuperar mi dignidad. Y aunque el momento era doloroso, también era liberador. La tensión en la playa se volvió insoportable. Algunos turistas que estaban cerca comenzaron a mirar de reojo, intrigados por los gritos y las risas nerviosas de mi suegra y mi cuñada. Yo me sentía expuesto, como si todo el mundo estuviera viendo la escena de una obra grotesca donde yo era el protagonista ridiculizado. Clara, con sus brazos cruzados y expresión altiva, parecía una reina destronada que no soportaba perder poder sobre su marioneta favorita, yo. Sofía, siempre con su celular en mano, ya lo había sacado discretamente, como si estuviera considerando grabar la discusión para luego publicarla y burlarse de mí en redes sociales. Camila, en cambio, permanecía en silencio. Me observaba con una mezcla de molestia y sorpresa, como si no reconociera al hombre que estaba plantado frente a su familia. Durante años había sido complaciente, casi servil, el yernito obediente que callaba y pagaba sin rechistar. Pero en ese momento yo ya no era ese hombre. El dolor y la rabia me estaban empujando a abrir los ojos de una vez por todas. Y aunque ver la decepción en su mirada me desgarraba, entendí que no era decepción por la pelea, sino porque estaba perdiendo su fuente inagotable de comodidades. Me levanté de la silla de playa con decisión. El sol caía a plomo, la arena me quemaba los pies, pero lo que me ardía de verdad era el pecho. Todo lo que he hecho por ustedes, dije, con voz ronca de ira contenida, ha sido abrir mi billetera una y otra vez, ¿y qué recibí a cambio? Burlas, humillaciones y desprecio. Mi voz retumbó con más fuerza de la que imaginaba, y por un segundo, hasta Sofía bajó el celular. Clara retrocedió un paso, pero no se quedó callada. Me llamó malagradecido, insistió en que yo no valía nada sin su hija y que sin dinero sería invisible para cualquier mujer. Cada palabra suya era como gasolina sobre un fuego que ya ardía con fuerza. Me di cuenta de que ni siquiera intentaba disimularlo. Clara no me veía como persona, sino como un banco con patas. Sofía no me veía como cuñado, sino como una billetera. Y Camila, ella me veía como un contrato a largo plazo, una garantía de vida cómoda. Era doloroso, pero también era la verdad desnuda que había ignorado por amor. El veneno que escupían ya no me dolía como antes, ahora lo estaba transformando en decisión. Con un suspiro profundo, me dije a mí mismo que esto no podía continuar. Si me quedaba callado otra vez, si permitía que esas 3 mujeres siguieran manejando mi vida a su antojo, no me quedaría nada de dignidad. Y entendí que la dignidad era lo único que realmente poseía, más allá del dinero,
más allá de mi apariencia. Estaba listo para marcar un límite. Y esa línea divisoria la iba a trazar allí mismo, bajo el sol abrasador, aunque el precio fuera perderlo todo. El silencio que siguió a mis palabras fue como un trueno contenido. Clara se llevó las manos a la cintura, su rostro arrugado por la ira, y me lanzó un grito chillón. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Sus ojos destilaban veneno, y en su tono había más indignación que dolor. Para ella no era ofensivo lo que me había dicho minutos antes, lo verdaderamente insoportable era que yo me rebelara, que rompiera el papel que me habían asignado desde el inicio de mi relación con Camila. Me acerqué un paso hacia ella, sin miedo, y le respondí con calma helada, sí, le hablé con respeto durante años, le pagué cada capricho, soporté cada burla. Pero hoy se acabó, Clara. Usted no manda en mí, no vive a costa mía nunca más. Estoy harto. La firmeza de mis palabras la dejó inmóvil, como si hubiera escuchado un idioma que no entendía. Sofía, que hasta ese momento reía con ligereza, ahora me observaba con sorpresa, como si no pudiera creer que el idiota bonachón estuviera cambiando de piel. Camila, finalmente, intervino. Su voz temblorosa trató de sonar firme, pero se notaba que estaba confundida. David, cálmate, no hagas un espectáculo. Ven a la habitación, hablemos después. Pero yo ya no estaba dispuesto a posponer esa conversación. Años de silencios me habían convertido en un hombre domesticado, y esa noche, por fin, estaba liberándome de las cadenas. No hay nada que hablar, respondí. No pienso seguir financiando una familia que me desprecia. No voy a ser el payaso que mantiene este circo. El ambiente se volvió sofocante. Algunos turistas que estaban a unos metros comenzaron a murmurar, otros sacaban fotos discretamente. Para ellos era un escándalo de verano, pero para mí era el final de una era. Clara me insultó, Sofía apretó los labios con rabia y Camila frunció el ceño, incapaz de aceptar que yo ya no era su proveedor sumiso. Dentro de mí sentía miedo, sí, pero también una extraña libertad que me llenaba de energía. Mientras las tres me rodeaban con palabras envenenadas, mi decisión se hizo aún más fuerte, esas vacaciones no iban a continuar como ellas esperaban. Yo iba a cambiar el rumbo de mi vida, aunque eso significara dar un portazo definitivo a la relación con Camila y a la dependencia que Clara y Sofía habían construido sobre mí. Ya no habría marcha atrás. En esa playa había muerto el yernito obediente y había nacido un hombre dispuesto a defender lo que era suyo. Cuando llegamos al hotel después de aquel enfrentamiento inicial en la playa, la tensión seguía flotando en el aire como una nube cargada de tormenta. El lugar era lujoso, con lámparas brillantes, paredes decoradas con mármol y un aroma a perfume caro en el lobby. Todo aquello lo había pagado yo, y sin embargo, era tratado como un extraño que apenas servía para cargar maletas y firmar cheques. Apenas crucé la entrada, Clara me lanzó una orden disfrazada de cortesía, yernito, haz el check-in, que yo no entiendo estas cosas. Sin mirarme dos veces, Sofía añadió, y lleva mis maletas a la habitación, ¿sí? Camila, en lugar de intervenir, se limitó a decir con dulzura fingida, tú puedes, amor. Me mordí la lengua para no responder de inmediato. Caminé hacia la recepción y entregué mis documentos, mientras el recepcionista sonreía con amabilidad, sin saber que yo era un hombre destrozado por dentro. Ellas hablaban entre sí como si nada pasara, como si yo no existiera más que para servir. En ese instante me di cuenta de que las vacaciones, lejos de ser un descanso, eran una prueba de fuego. Y yo estaba empezando a comprender que ya no quería jugar ese papel degradante. La cena de esa noche fue una confirmación de todo lo que intuía. Pedí una cerveza y un plato sencillo, algo que me recordara la normalidad. Ellas, en cambio, ordenaron langosta, vinos importados y postres tan caros que costaban lo equivalente a un día de mi salario. Mientras degustaban sus manjares, Clara levantó la copa y,
con voz empalagosa, dijo, «Qué bueno que vinimos, yernito. Sin ti, nada de esto sería posible». Podría haber sonado como un halago, pero su tono llevaba la carga de una verdad cruel. Yo era su boleto gratuito a los lujos. Sofía, con esa risa juvenil y arrogante, remató la escena diciendo, «Sí, menos mal que tienes plata, porque si no». No terminó la frase, pero no hacía falta. Su carcajada y la sonrisa cómplice de Camila terminaron la oración por ella. Yo bebí un sorbo amargo de cerveza, tratando de tragarme la rabia junto con el líquido. Sentía que el estómago se me llenaba de piedras. ¿De verdad había soportado tanto tiempo esas actitudes sin reaccionar? Esa noche, mientras me recostaba en la cama del hotel, apenas pude dormir. El sonido del mar afuera era un contraste cruel con el ruido en mi cabeza. Pensaba en cada comentario, en cada gesto de desprecio, en cada vez que había abierto mi billetera creyendo que era amor lo que recibía. Sabía que el día siguiente sería decisivo. Algo dentro de mí había cambiado, y no había vuelta atrás. El amanecer llegó con un cielo despejado y un sol radiante que parecía burlarse de mi angustia. Decidí que intentaría relajarme en la playa, al menos disfrutar un poco de ese viaje que tanto me había costado. Me senté en una silla con sombrilla, una camiseta vieja y un sombrero que me protegía del sol. Cerré los ojos un momento, intentando engañarme con la ilusión de tranquilidad. Sin embargo, a pocos metros, Clara, Sofía y Camila se pavoneaban en trajes de baño caros, los mismos que yo había pagado, riendo como reinas en su paraíso personal. No pasó mucho tiempo antes de que el veneno volviera a salir a la superficie. Clara se levantó, caminó hacia mí y, con esa voz que siempre mezclaba condescendencia y crueldad, me dijo, «Yernito, si no fuera por tu dinero, mi hija no estaría contigo. Mírate, eres espantoso». Sofía soltó una carcajada inmediata, y Camila, en lugar de detenerla, se unió con risas aún más fuertes. Era como si las tres hubieran estado esperando ese momento para aplastarme en público. Sentí que la sangre me hervía. Era como un golpe en el estómago, como si hubieran desenmascarado de manera definitiva lo que yo ya temía en silencio. Busqué en los ojos de Camila algún atisbo de amor, alguna señal de que se pondría de mi lado. Pero lo único que encontré fue burla. Sus risas resonaban más fuerte que las olas del mar. En ese instante, comprendí que había vivido engañado. No era amor lo que recibía, era conveniencia. No era compañía, era transacción. Respiré hondo, me puse de pie y enfrenté a Clara. «Puede que yo sea feo», dije con firmeza, «pero tengo dinero. Usted está sola, sin nada, y a partir de hoy no contaré más para pagar sus lujos». Mis palabras fueron duras, pero eran la verdad que llevaba años guardando. El rostro de Clara se desfiguró en una mueca de sorpresa y rabia. Sofía dejó de reír un instante y me miró como si no reconociera al hombre frente a ella. Y Camila, mi Camila, solo mostró enojo, como si mi dignidad fuera una ofensa. Ese momento marcó un quiebre irreparable. Ya no era el David sumiso que aceptaba insultos y cargaba maletas sin protestar. Había despertado. Y aunque el dolor me estaba desgarrando, también sentía una fuerza nueva dentro de mí. Una fuerza que me decía que no volvería a dejarme pisotear por ellas. Y aunque el sol seguía quemando mi piel, lo único que sentía era el fuego interno de alguien que por fin había decidido recuperar su vida. El ambiente después de mis palabras se volvió irrespirable. Clara parecía un volcán a punto de estallar, con los labios apretados y los ojos centelleando de furia. Sofía, que minutos antes se reía como si estuviera viendo una comedia barata, se quedó helada, con el celular en la mano, sin atreverse a seguir grabando. Pero fue Camila quien más me sorprendió. Su risa se había apagado de golpe, y en su rostro apareció una expresión de enojo y desconcierto, como si no pudiera creer que yo, el hombre que siempre había cumplido sus caprichos,
Estuviera marcando un límite por primera vez en años. ¿Qué acabas de decir?, gritó Clara con un tono agudo que me atravesó los oídos. Se colocó las manos en la cintura, adoptando esa postura de matriarca que creía le daba autoridad absoluta. ¡Qué falta de respeto! Después de todo lo que hemos hecho por ti, vienes a hablarme de esa manera. Me dio un poco de risa amarga escucharla hablar de todo lo que habían hecho por mí. Lo único que habían hecho era exprimir mi paciencia, mi bolsillo y mi amor hasta dejarme vacío. Me levanté con brusquedad de la silla de playa, tanto que casi la tumbo en la arena. El corazón me golpeaba en el pecho con violencia, pero mi voz salió firme, clara y sin titubeos. Lo único que he recibido de ustedes son insultos, burlas y humillaciones. Me cansé de ser el payaso de esta familia. Me cansé de ser el hombre al que solo se le valora por el dinero. Y si eso es todo lo que soy para ustedes, entonces desde hoy no soy nada en sus vidas. Cada palabra era un golpe, pero no contra mí, sino contra las cadenas invisibles que me habían atado por años. Camila, con una mezcla de furia y desdén, cruzó los brazos sobre el pecho y me lanzó una mirada cargada de desprecio. No seas ridículo, David. Claro que te quiero, pero tú mismo sabes que tu dinero ayuda. No exageres, no hagas un drama. Ese comentario, pronunciado con tanta frialdad, fue peor que cualquier insulto de Clara. Era la confirmación brutal de que ella también pensaba lo mismo que su madre. Para Camila, yo era un cajero automático con piernas, un proveedor, pero nunca un verdadero compañero de vida. El sol parecía caer aún más fuerte sobre mi piel, pero lo que realmente me quemaba era el dolor de esa revelación. Mi matrimonio, mis sacrificios, mis ilusiones, todo se derrumbaba frente a mí como un castillo de arena arrasado por las olas. No quería seguir discutiendo. No quería más excusas ni más risas crueles. Ese día entendí que la dignidad no se negocia y que la mía había estado hipotecada demasiado tiempo. Y justo allí, en medio de turistas curiosos y la mirada burlona de tres mujeres que nunca me valoraron, decidí que esa historia tenía que terminar. La discusión no quedó allí. Clara, en un último intento de recuperar su control sobre mí, dio un paso hacia adelante y me señaló con un dedo tembloroso. Eres un malagradecido. Mi hija te entregó su juventud, su cariño, su belleza, y tú pagas así, insultándonos. Sus palabras resonaron como una bofetada, pero no en el sentido que ella esperaba. Por dentro, una carcajada amarga me recorrió el cuerpo. ¿Su juventud, su belleza, su cariño, y yo que había entregado? ¿Acaso mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero no contaban? Su belleza no paga la luz, Clara, respondí con una calma gélida, cada sílaba cargada de rencor acumulado. Ni el agua, ni las cuentas, ni los viajes, ni las uñas de Sofía. Todo eso lo pagué yo. Y adivine qué, ya me harté de ser el idiota que sostiene a tres parásitos. Mis palabras salieron como cuchillos, y el rostro de Clara se tiñó de rojo intenso, mezcla de vergüenza y furia. Sofía soltó un chillido de indignación, como si hubiera sido ella la insultada, y Camila me miró como si yo hubiera cruzado una línea que no debía traspasar. Sofía, incapaz de contener su ira, levantó el celular otra vez y murmuró, esto lo voy a subir a TikTok. Que todo el mundo vea el monstruo que eres. Yo, con un desprecio que llevaba años acumulado, le respondí, hazlo. Sube lo que quieras. Que el mundo vea cómo tres mujeres se burlan de un hombre al que exprimieron hasta dejarlo vacío. Quizás alguien allá afuera aplauda que por fin recuperé mi dignidad. Sus ojos se abrieron como platos y bajó lentamente el celular, sin saber cómo responder. Camila, por su parte, trató de suavizar la tensión, aunque su tono era más de fastidio que de reconciliación. David, estás exagerando. No es para tanto. Solo fue un comentario, no hagas de esto una tragedia. Pero yo ya no estaba dispuesto a callar más. Un comentario,
grité, con la voz rota pero firme. ¿Acaso no entiendes que tu madre y tu hermana llevan años tratándome como basura? Y lo peor, Camila, es que tú lo permitiste. Tú te reíste conmigo cuando debiste defenderme. Y eso no lo voy a olvidar nunca. El ambiente se llenó de murmullos de los turistas, algunos incluso aplaudieron en voz baja como si estuvieran presenciando una escena de película. Clara apretaba los labios, Sofía parecía a punto de estallar, y Camila me miraba con una frialdad que me congeló por dentro. En ese momento supe que mi relación estaba rota, que nada volvería a ser igual. La máscara había caído, y lo que quedaba era una verdad desnuda y cruel: yo nunca fui amado por quien era, sino por lo que tenía. Después de aquel enfrentamiento en la playa, sentí que había tomado una decisión interna aunque todavía no la había expresado en su totalidad. No me iba a quedar callado ni a continuar con el papel de bufón que ellas me habían asignado. Cada mirada de desprecio, cada risa maliciosa, cada insinuación hiriente, había acumulado dentro de mí una montaña de resentimiento que ahora empezaba a derrumbarse con violencia. Camila me observaba con una mezcla de rabia y desconcierto, como si no pudiera creer que yo estuviera enfrentando a su madre y a su hermana. Clara no cedía. Insistía en que yo era un malagradecido, que sin Camila jamás habría tenido una mujer como ella. Me lanzó frases cargadas de veneno, asegurando que yo había tenido suerte de que alguien como su hija se fijara en mí, y que lo mínimo que podía hacer era corresponder pagando todos sus caprichos. Sofía, fiel a su estilo, acompañaba sus palabras con risitas nerviosas, incapaz de concebir que alguien le cerrara las puertas al derroche y a la comodidad. Pero lo que más me dolió no fueron las palabras de Clara ni la insolencia de Sofía. Lo que me rompió fue la indiferencia de Camila. Durante años me dijo te amo, me prometió fidelidad, me habló de un futuro juntos. Y ahora, cuando más necesitaba que se pusiera de pie a mi lado, se limitaba a cruzar los brazos y a mirarme como si yo fuera un estorbo. Ese silencio fue un puñal en el corazón. Era la prueba de que todo lo que había vivido con ella estaba basado en un pacto de conveniencia, no en amor verdadero. Me pasaron por la cabeza todos los recuerdos de cuando empezamos, las primeras citas, las caminatas tomados de la mano, los mensajes de madrugada. Yo los había idealizado, los había pintado de colores cálidos en mi memoria. Pero en ese instante se tornaron grises, apagados, vacíos. Comprendí que había vivido en una ilusión, creyendo que Camila me quería por ser yo, cuando en realidad me había elegido por ser una especie de seguro económico. La rabia me llenó por completo. Miré a Clara directo a los ojos y le dije, tiene razón en una cosa, sin mi dinero no sería nada para ustedes. Pero le recuerdo algo, ustedes tampoco son nada sin mi dinero. Y a partir de hoy se terminó. Ni un centavo más. El silencio que siguió fue brutal. Hasta los murmullos de los turistas se apagaron. Y en ese vacío, supe que había pronunciado la sentencia definitiva. La reacción fue inmediata y explosiva. Clara gritó con esa voz chillona que tanto la caracterizaba, acusándome de ingrato y de miserable. Me señaló con el dedo, como si fuera una maestra reprendiendo a un alumno. Después de todo lo que mi hija hizo por ti, te entregó lo mejor de ella y ahora la tratas así. Yo ya no la escuchaba con culpa. Esa frase, que en otros tiempos me habría hecho dudar, ahora me sonaba hueca, absurda. Camila no me había dado su vida, me había dado compañía interesada a cambio de dinero constante. Sofía, incapaz de soportar el silencio, sacó de nuevo su celular y comenzó a grabar con descaro. Esto va a ser épico, murmuró, convencida de que podía usar mi rabia para exhibirme en redes sociales como un villano. Pero yo ya no temía a la exposición. Graba todo lo que quieras, le dije con sarcasmo. Que vean cómo 3 mujeres se burlaron y vivieron de un hombre al que nunca respetaron. No me importa. Ya no me queda nada que perder. Sofía me observó con desconcierto,
No esperaba que yo aceptara el escarnio con tanta calma. Camila, por fin, habló, y lo hizo con frialdad, como si hubiera estado esperando el momento para desenmascararse. David, no seas infantil. Sí, el dinero importa. Sí, tu estabilidad nos da seguridad. ¿Y qué? No veo el problema. No eres un galán, no eres un hombre perfecto, pero tu dinero compensa tus defectos, ¿por qué no puedes aceptarlo y ya? Sentí que esas palabras eran la confirmación final de todo lo que había temido. Ella lo dijo sin pudor, sin vergüenza, como si fuera algo normal. Me quedé mirándola, helado. ¿De verdad eso era lo que pensaba? ¿Que mi único valor era ser un cajero automático con patas? Mi esposa, la mujer con la que juré amor eterno en el altar, acababa de confesar que estaba conmigo por conveniencia. Era como recibir un balde de agua helada en el alma. Todos mis sacrificios, todos mis planes, se desmoronaban en un instante. La decisión se formó dentro de mí como un trueno silencioso. Ya no iba a financiar más humillaciones, ya no iba a alimentar parásitos disfrazados de familia. Se acabó, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Soy feo, no soy galán, pero tengo dignidad. Y esa dignidad no está en venta. Desde hoy, ustedes se las arreglan solas. Y con esas palabras, di el primer paso hacia la libertad que tanto necesitaba. El rostro de Camila se endureció al escuchar mis palabras. Esa calma con la que le anunciaba el final parecía golpearla más que cualquier grito. Me miraba como si yo hubiera traicionado un pacto silencioso, como si estuviera rompiendo un contrato invisible que nos había atado durante años. Con voz temblorosa, pero aún intentando sonar autoritaria, me dijo, ¿qué significa eso, David? ¿Qué es lo que estás insinuando? ¿Me vas a dejar aquí, delante de todos, como una tonta? Su tono me habría desarmado en otro tiempo. Yo era débil ante sus lágrimas, ante sus súplicas. Pero esa tarde, ya no. La dignidad había entrado en mi pecho como un aire fresco, despejando toda la neblina de ilusiones que me mantenía ciego. No insinuó nada, Camila, respondí. Te lo digo de frente, ya no voy a mantenerte a ti ni a tu familia. Si me quieres, tendrás que hacerlo por lo que soy, no por lo que tengo. Y si no puedes, entonces ahí está la puerta. Clara intervino de inmediato, como una fiera protegiendo a su camada. Eres un sinvergüenza, un mal hombre, después de todo lo que mi hija sacrificó por ti, vienes a humillarla. Me acerqué un poco, con el rostro sereno pero con fuego en los ojos, y le contesté, lo único que sacrificaron fue mi paciencia, Clara. Mi bolsillo, mis sueños. Y yo ya no estoy dispuesto a seguir regalando mi vida para sostener 3 parásitos. Sus mejillas se tiñeron de rojo, sus labios temblaron, pero no halló respuesta inmediata. Sofía, en un intento desesperado por no perder la ventaja, comenzó a gritar que yo era un miserable, que no tenía corazón, que estaba condenándonos a todas a la miseria. Esa palabra me provocó una carcajada amarga. Miseria, le respondí. La miseria es vivir de otro, como has hecho tú durante años. La miseria es no saber ganarse la vida y esperar que siempre haya alguien que pague tus lujos. Eso es miseria, Sofía. Yo, en cambio, tengo dignidad y fuerza. Ustedes no tienen nada. Ese intercambio fue como la chispa final que encendió la hoguera. Ya no había manera de volver atrás. Camila me observaba con lágrimas en los ojos, pero no eran de dolor por perderme, sino de frustración por perder la comodidad. Clara estaba fuera de sí, insultándome sin parar, y Sofía, con el celular en la mano, buscaba captar cada segundo de mi explosión para usarlo en mi contra. Pero yo ya no les temía. En ese momento entendí que había recuperado el poder de mi propia vida. La tensión fue tal que algunos turistas comenzaron a acercarse un poco más, como si presenciaran una obra de teatro. Algunos incluso murmuraban entre sí,
aprobando lo que yo decía, porque era evidente que mi suegra y sus hijas estaban exhibiendo su verdadero rostro. Ese murmullo de apoyo silencioso me dio aún más fuerzas para seguir en pie. No estaba loco. No era yo el problema. Era esa familia que me había visto siempre como un medio para conseguir lo que querían. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Camila intentó cambiar de estrategia. Su voz, antes fría, ahora buscaba sonar más suave. David, por favor, no lo hagas así. Hablemos después, en privado. No pongas este espectáculo delante de la gente. Podemos arreglarlo, lo prometo. Pero yo ya no estaba dispuesto a ceder. Arreglarlo, repetí con una risa seca. Lo único que quieres arreglar es seguir teniendo acceso a mi dinero. ¿Dónde estabas tú cuando tu madre me insultó? ¿Dónde estabas cuando tu hermana se burlaba de mí? Estabas allí, riéndote con ellas. Eso no se arregla con promesas vacías. Clara, al escucharme, estalló en un grito que resonó por todo el hotel: eres un monstruo, nos dejas tiradas como si fuéramos basura, te arrepentirás de esto, David, te lo juro. Yo la miré fijamente, con una calma que parecía alimentada por el mismo dolor que me habían causado. Sí, Clara, las dejo como basura porque así me han tratado ustedes. Si quieren sobrevivir, háganlo con su esfuerzo. Yo no soy su esclavo. No más. Sofía, al borde de las lágrimas de rabia, arrojó el celular al suelo. Eres un enfermo, míranos, no tenemos nada, ¿cómo puedes hacernos esto? La miré con todo el desprecio acumulado y le respondí: no es que yo les haga esto, Sofía. Es que ustedes se lo hicieron a sí mismas, acostumbrándose a vivir de otro. Yo no soy su papá, no soy su salvador, y mucho menos su cajero automático. Busquen un trabajo, pidan limosna, hagan lo que quieran, pero conmigo se acabó. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía que hasta las olas se habían detenido para escuchar. Clara respiraba agitadamente, Camila se limpiaba las lágrimas fingidas con la mano, y Sofía, derrotada, no sabía si recoger su celular o seguir insultándome. Yo, en cambio, sentí algo que no había experimentado en años: paz. Una paz amarga, pero necesaria. Por fin había recuperado mi voz, y ellas entendían que ya no tenían poder sobre mí. El aire alrededor parecía hacerse más pesado. Clara, con la cara roja de furia, buscaba palabras con las que atacarme, pero lo único que salía de su boca eran insultos desordenados. Ingrato, sinvergüenza, descarado. Sofía, a su lado, lloraba de rabia, repitiendo entre sollozos que yo era un miserable, que algún día me arrepentiría de haberlas tratado así. Y Camila, ella simplemente me observaba, con un rostro desencajado, sin lágrimas auténticas, sin palabras de amor, solo con esa mezcla de incredulidad y orgullo herido. Yo no levanté la voz más. No había necesidad. En mi silencio ellas podían ver que mis decisiones estaban tomadas. Y ese silencio les pesaba más que mis gritos. Me mantuve de pie, con la espalda recta, con una firmeza que no recordaba haber tenido antes. Por dentro, claro, estaba destrozado. Era la mujer que yo había amado la que me había traicionado de la forma más cruel, no con un amante, sino con la indiferencia. Me había hecho sentir menos que nada, un hombre solo útil por su dinero. Clara dio un paso hacia mí y me apuntó con el dedo. Mi hija te dio lo mejor de ella. Su juventud, su belleza, sus mejores años, ¿y tú la pagas así, con desprecio? Yo la miré con calma y respondí: su juventud no pagó la renta, Clara. Su belleza no pagó las cuentas de luz ni los viajes. Y sus mejores años no llenaron la nevera. Todo eso lo hice yo. Lo hice sin quejarme, con amor, con ilusión. Pero ahora entiendo que no fue amor lo que recibí, sino una farsa. Y no pienso seguir alimentándola.
Las palabras parecieron un mazazo para Camila, aunque en lugar de quebrarse, se volvió más fría. Entonces, ¿qué, David? ¿Vas a dejarnos aquí, como si fuéramos nadie? ¿Vas a ser tan cruel? Su voz no temblaba de amor, sino de miedo a perder la comodidad. Yo lo sabía. Lo sentía en cada sílaba. Sí, respondí. Porque ustedes nunca me vieron como alguien. Para ustedes yo fui un cajero automático. Y hoy, ese cajero se cerró. Sofía, desesperada, gritó que me demandarían, que me harían viral en redes sociales para exponerme como el peor hombre del mundo. Yo no pude evitar sonreír con amargura. Hagan lo que quieran. Pongan mis palabras en internet, griten, lloren, inventen lo que les dé la gana. El mundo sabrá quiénes son en realidad. No me importa la humillación. Lo que importa es que ya no me van a tocar ni un centavo más. Después de ese estallido, decidí que no había nada más que decir. No iba a gastar más saliva en un muro de intereses disfrazado de familia. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el hotel, mientras los turistas se quedaban mirando, algunos con expresiones de asombro, otros con sonrisas de aprobación. Sentía que mis pasos hundían la arena con fuerza, como si cada huella que dejaba marcara un antes y un después en mi vida. Cuando entré al lobby, la frescura del aire acondicionado me dio un golpe en la cara, como un recordatorio de que el mundo seguía, de que mi vida no terminaba en esas 3 mujeres. Caminé directo a la recepción. El recepcionista me miró sorprendido, aún con la tensión del escándalo en la playa. Buenas tardes, dije con calma. Quiero cancelar las habitaciones que reservé a nombre de Camila Sánchez, Clara Gómez y Sofía Sánchez. Todas. Y además, quiero que anulen los pasajes de avión que había comprado para ellas. El hombre me miró incrédulo, pero tras revisar, asintió lentamente. ¿Seguro, señor?, preguntó con tono diplomático. Yo asentí sin titubear. Sí. Cancélelo todo. No quiero reembolso. Quiero que esas reservas desaparezcan. El hombre hizo algunas llamadas, tecleó en su computadora y finalmente me confirmó que las habitaciones quedarían anuladas al día siguiente y que los boletos de avión habían sido cancelados. Sonreí para mis adentros. No era una sonrisa de felicidad, sino de justicia. Ellas habían jugado con mi dignidad, y ahora probarían lo que era quedarse sin nada. Subí a la habitación, tomé mis cosas más importantes y las metí en la maleta. Dejé a propósito todas las pertenencias de Camila y su familia desparramadas por el suelo. Bolsos, trajes de baño caros, maquillaje importado, que se pelearan por todo eso. No era mi problema. Esa noche no dormí en el hotel. Pedí un taxi y me fui directamente al aeropuerto. Compré el primer vuelo de regreso a casa, sin mirar el precio, sin importar las horas de espera. Solo quería una cosa, volver a mi hogar, a mi espacio, y cortar de una vez por todas el cordón que me ataba a ellas. Mientras el avión despegaba y veía las luces de la ciudad alejarse, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor, porque 5 años de mi vida se habían ido en una mentira. Alivio, porque por fin había abierto los ojos. Y allí, a miles de metros de altura, prometí que nunca más dejaría que me usaran de esa manera. Ni Camila, ni Clara, ni Sofía volverían a tener poder sobre mí. Esa promesa se convirtió en mi ancla, en mi nuevo comienzo. Cuando llegué a mi casa, el silencio me recibió como un viejo amigo olvidado. No había risas burlonas, ni demandas de dinero, ni voces envenenadas repitiendo lo que debía o no debía hacer. Cerré la puerta y respiré hondo, como si me quitara un peso de encima que había cargado durante años. El sofá me pareció más cómodo que nunca y, al dejar la maleta en el suelo, supe que aquel lugar volvía a ser mío, mi refugio, mi fortaleza. Ya no era un nido de víboras disfrazadas de familia. La primera acción que tomé fue llamar a un cerrajero.
No podía arriesgarme a que Camila intentara entrar con sus llaves y recuperar el control de mi espacio. Mientras el hombre cambiaba las cerraduras, yo lo observaba con una calma fría. Era como si aquel acto simbólico fuera también un cierre definitivo, una nueva puerta que se abría para mí y que dejaba atrás a 3 mujeres que jamás me habían valorado. Cuando el cerrajero terminó, probé las nuevas llaves y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, estaba seguro en mi propio hogar. Esa noche dormí como hacía años no lo hacía. Sin sobresaltos, sin sentirme vigilado, sin la presión de tener que despertar al día siguiente para resolver problemas que no eran míos. El silencio de la casa era como un bálsamo. Y aunque sabía que pronto llegaría la tormenta de llamadas y mensajes, en ese momento me permití disfrutar de una paz genuina. No me equivoqué. A la mañana siguiente, el celular vibró con insistencia. Primero fueron mensajes de Camila, rogando saber dónde estaba, exigiendo explicaciones. Luego vinieron los audios de Sofía, insultándome y acusándome de arruinarlas. Finalmente, Clara apareció con su voz chillona, reclamando que las había dejado tiradas como perros en medio de un viaje. Los 3 audios eran un coro de desesperación, pero yo los escuchaba con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión irrevocable. No respondí. Puse el celular en silencio, serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina, observando cómo la luz de la mañana entraba por la ventana. Cada sorbo de café era un recordatorio de que la vida seguía, de que yo había recuperado el control. Ellas podían gritar, llorar, insultar o incluso amenazarme. Ya no tenían poder sobre mí. Ese día entendí que la indiferencia era la mejor venganza. Las horas siguientes fueron un desfile de desesperación. Camila insistía con mensajes cada vez más largos, en los que mezclaba súplicas con reproches. En uno lloraba diciendo que me amaba y que todo había sido un malentendido, en otro me acusaba de ser un monstruo, incapaz de cuidar a su propia esposa. Esa contradicción no me sorprendía. Era la voz de alguien que había perdido su comodidad y no sabía cómo recuperarla. Sofía, en cambio, fue directa. Sus mensajes estaban llenos de insultos, amenazas y hasta promesas de hacerme viral como el peor hombre del mundo. Decía que iba a exponerme en redes sociales, a mostrar cómo había abandonado a 3 mujeres indefensas en un país extranjero. Sus palabras me provocaban risa amarga. Si alguien supiera la verdad, si escucharan las humillaciones que sufrí, no dudarían en aplaudirme por haber dicho basta. Clara, fiel a su estilo, me envió un audio de más de 3 minutos. En él gritaba, me llamaba malagradecido, aseguraba que había jugado con el corazón de su hija y que algún día me arrepentiría de haberlas abandonado. La escuché 2 veces, no porque me importara, sino porque disfrutaba saborear la desesperación en su voz. Esa misma mujer que tantas veces me trató como basura, ahora rogaba por mi ayuda. La ironía era deliciosa. Por la tarde, los mensajes cambiaron de tono. Camila envió uno que me sorprendió: amor, por favor, no nos dejes así. Cancelaste los vuelos, el hotel nos sacó con las maletas. No tenemos dónde dormir. Mi mamá está enferma del estrés, Sofía no deja de llorar. Ayúdanos, paga aunque sea un hostal. Te lo suplico. Su voz temblorosa sonaba real, pero yo ya no creía en su teatro. Había llorado demasiadas veces para manipularme, y yo había caído en todas. Esta vez no. La imaginé, junto a su madre y su hermana, sentadas en una banca del parque, rodeadas de maletas caras, con los ojos rojos de tanto llorar y las caras arrugadas de desesperación. Y en vez de sentir compasión, lo que sentí fue una paz oscura. Estaban viviendo lo que yo viví en silencio durante años, sentirse basura, sentirse nada. Esa era la justicia que la vida me debía, y la estaba cobrando con intereses. Al caer la noche, el celular volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Camila. Dudé unos segundos antes de contestar,
pero decidí hacerlo. Quería escuchar hasta donde eran capaces de arrastrarse. Su voz sonó quebrada, como si hubiera estado llorando todo el día. David, por favor, no cuelgues. Estamos mal, muy mal. No tenemos donde dormir, gastamos lo poco que teníamos en comida. Mi mamá está enferma, Sofía no para de llorar, necesito que nos ayudes, aunque sea con un vuelo de regreso. Escucharla así me provocó una sensación extraña. Durante años yo había sido débil frente a sus súplicas, dispuesto a resolverle cualquier problema. Pero esa noche, su voz me sonaba falsa, como un guión repetido. No sentía amor ni preocupación auténtica, solo miedo a perder lo que siempre tuvieron, mi dinero. Ayudarlas, respondí con sarcasmo. Después de que me dijiste que si no fuera por mi plata jamás estarías conmigo, después de reírte en mi cara mientras tu madre me llamaba horrible. No, Camila. Ese capítulo se cerró. El silencio al otro lado fue profundo. Escuché un sollozo ahogado, luego un murmullo, no quise decir eso, David. Fue un mal momento. Te amo de verdad. No nos dejes así. Pero ya no había espacio para esas excusas. Yo había pasado 5 años justificando lo injustificable, convenciéndome de que detrás de cada burla había cariño. Y ahora entendía que todo había sido mentira. No me amas, le dije con voz helada. Amas mi dinero. Y como ya no lo tienes, tampoco me quieres. Es simple. Clara tomó el teléfono y su voz resonó como un látigo. Y miserable, dejarnos tiradas como vagabundas, después de todo lo que hicimos por ti, ¿te atreves a esto? Malnacido, te vas a arrepentir, te juro que te haré la vida imposible. Yo sonreí en la oscuridad de mi sala. Aquellas amenazas me sonaban huecas, desesperadas. Haga lo que quiera, Clara, respondí. Al final, usted se quedó sola porque nunca supo dar amor. Y ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Sofía gritó de fondo, eres un idiota, haz algo ya. La imaginé con el maquillaje corrido, con el celular en la mano buscando señal para subir su drama a Instagram. Y no pude evitar reírme. No, Sofía, dije finalmente, ya hice demasiado. Ahora les toca a ustedes. Trabajen, lloren, mendiguen, hagan lo que quieran. Pero yo ya no soy su salvador. Y colgué, sintiendo una oleada de liberación recorrerme el cuerpo. Esa noche dormí profundamente, como si hubiera descargado un peso enorme de mis hombros. Al despertar, el silencio de la casa me recibió otra vez, y lo disfruté con cada fibra de mi ser. Preparé café, desayuné tranquilo y fui al trabajo como si nada hubiera pasado. Era un día común para mí, pero sabía que para ellas estaba siendo un infierno. Y esa idea me dio una satisfacción oscura, un sabor de justicia que no había probado nunca. Al mediodía, los mensajes comenzaron a llegar de nuevo. Esta vez eran aún más desesperados. Camila escribió, David, por favor, piensa en mí, no en ellas. Yo sí te amo. Fue un error reírme. Vuelve a darnos una oportunidad. Sus palabras parecían sinceras, pero yo ya no podía creerle. Su amor se medía en tarjetas de crédito, no en abrazos sinceros. Y lo que me pedía no era amor, era supervivencia. Luego llegó un mensaje de Sofía, ¿entiendes que no tenemos ni para comer? ¿Qué clase de hombre hace esto? Si no nos ayudas, juro que te destruiré en redes sociales. La imaginé escribiendo eso mientras mordía un pedazo de pan duro, incapaz de aceptar que por primera vez en su vida debía enfrentar las consecuencias de su propia dependencia. Esa era su tragedia, descubrir que el mundo no gira alrededor de lo que quieren. Clara, fiel a su estilo dramático, me envió un texto lleno de mayúsculas. Desgraciado, estamos en un parque, la gente nos mira como mendigas, soy una mujer mayor, no puedo dormir en la calle. Paga algo o te demando.
Al leerlo, sentí un escalofrío, no de miedo, sino de placer culpable. Era la primera vez que esa mujer, que tantas veces me humilló, se veía reducida a la miseria. Y yo no había tenido que hacer nada más que dejar de pagar. Por la noche, recibí un último mensaje de Camila que decía: un amigo de Sofía nos prestó dinero para un bus. Llegamos mañana. Hablamos en la casa. Me reí tan fuerte que casi derramé la cerveza que tenía en la mano. ¿Un bus? Ellas, que siempre viajaban en avión, que exigían hoteles de lujo, ahora apiñadas en un bus de mala muerte durante 10 horas. La imagen me pareció poesía pura. La reina, la princesa y la emperatriz reducidas a simples pasajeras con maletas baratas en las piernas. Esa era la justicia poética que tanto había esperado. La tarde siguiente, mientras tomaba un café en mi sala, escuché el ruido de un carro viejo detenerse frente a la casa. Me levanté con calma, abrí la cortina apenas un poco y las vi, Camila, Clara y Sofía bajando de un taxi destartalado, con las caras demacradas, el cabello desordenado y la dignidad hecha trizas. Camila arrastraba una maleta con la rueda rota, Sofía cargaba un bolso como si le pesara el mundo entero y Clara cojeaba, quejándose a cada paso. Parecían náufragas llegando a tierra firme después de una tormenta, derrotadas, sin la altivez que siempre las había caracterizado. Me quedé en silencio, observando la escena como si estuviera viendo una película que había esperado toda mi vida. Camila buscó en su bolso las llaves de la casa y trató de abrir la puerta. Giró, forzó, volvió a intentarlo, pero nada. Las cerraduras ya habían sido cambiadas. Su rostro se transformó en desesperación. Golpeó la puerta con el puño y gritó: «David, abre, déjame entrar». Yo no respondí. Quería que sintieran lo que era ser ignoradas, lo que era no tener poder. Después de varios minutos de intentos fallidos, tocaron el timbre como locas. Dejé que la desesperación las consumiera antes de abrir la puerta. Cuando finalmente lo hice, no fue para recibirlas, sino para plantarme en el marco con los brazos cruzados y la mirada dura. «¿Qué hacen aquí?», pregunté con frialdad. Camila, con lágrimas en los ojos, me suplicó: «David, por favor, hablemos. Soy tu esposa, no nos dejes así». Clara, en cambio, me insultó de inmediato: «Eres un monstruo, nos dejaste tiradas como mendigas». Sofía, entre sollozos, solo repetía: «No tenemos a dónde ir». Las miré una por una, y lo único que sentí fue asco. No por su miseria, sino porque de pronto comprendí que nunca me habían visto como un ser humano. Camila me amó mientras tuvo acceso a mi dinero, Clara me toleró mientras le pagaba sus caprichos, Sofía me soportó mientras recibía de mí lo que su madre no podía darle. Pero ahora que el dinero ya no fluía, yo no valía nada para ellas. Esa verdad me atravesó como un cuchillo, pero al mismo tiempo me dio fuerzas para mantenerme firme. «Esta es mi casa», dije despacio, cada palabra cargada de hielo. «La compré yo, antes de conocerlas. No es tuya, Camila. No es de ustedes. Vivieron aquí porque yo lo permití. Y eso terminó. Váyanse». Cerré la puerta en sus narices con un golpe seco, mientras escuchaba los gritos, los golpes y los llantos del otro lado. Pero no cedí. Me serví otra cerveza, encendí la televisión y subí el volumen. Poco a poco, sus voces se fueron apagando, hasta que el silencio volvió a reinar en mi hogar. Esa noche dormí como nunca, con la satisfacción de haber recuperado mi vida. A la mañana siguiente, al mirar por la ventana, ya no estaban. Seguramente se habían ido en el mismo taxi viejo que las trajo, arrastrando sus maletas y su orgullo destrozado. La imagen de sus rostros humillados quedó grabada en mi memoria como un recordatorio eterno: nunca más permitiría que alguien me utilizara de esa manera. Pasaron semanas. Volví a salir con amigos que había dejado de ver por complacer a Camila,
recuperé mis hobbies y hasta comencé a reconstruir mi cuenta bancaria, que había sufrido tantos años de saqueo. Sentía una libertad nueva, un aire fresco que me llenaba los pulmones cada día. Sin embargo, el destino me tenía preparada una última escena, un cierre que confirmaría que había tomado la mejor decisión de mi vida. Un sábado cualquiera fui al centro comercial a comprar un par de cosas. Mientras esperaba en la fila de la comida rápida, los vi a lo lejos. Camila, Clara y Sofía caminaban como si nada, con sonrisas forzadas, al lado de un hombre que conocía muy bien, Carlos, un compañero mío de la empresa de logística. Un tipo tranquilo, amable, con un buen sueldo, pero ingenuo, demasiado ingenuo. Ahí estaba, cargando bolsas pesadas mientras ellas reían y señalaban vitrinas. Me escondí detrás de una columna, observando la escena como si estuviera viendo un espejo de mi propio pasado. Camila iba del brazo de Carlos, sonriendo con esa misma dulzura fingida que alguna vez me engañó a mí. Clara lo elogiaba como si fuera su salvador, y Sofía lo llenaba de exigencias mientras él, con los hombros caídos y la frente sudada, intentaba complacerlas. Su cara decía todo: cansancio, frustración, resignación. Era yo, hace unos meses. No me acerqué, no los confronté. No valía la pena. Simplemente recogí mi compra, me serví un helado y caminé hacia la salida con una sonrisa tranquila. Ellas habían encontrado otro banquero que financiara su estilo de vida, otro hombre que tarde o temprano descubriría la verdad. Yo, en cambio, había recuperado mi dignidad. Y mientras el sol de la tarde iluminaba mi camino de regreso a casa, supe que estaba libre al fin. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita.